Vamos a hablar de algunas de las categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia. Recordemos que la historia, con H mayúscula, la ciencia social e historia, es la ciencia que estudia el pasado, los hechos humanos del pasado. Esto implica, por definición, que es polisémica. La palabra polisémica significa poli, muchos, sema, significados. Es decir, la historia tiene muchos significados o tiene un significado diferente para cada persona que la interpreta o incluso que la vive. Lo podemos pensar desde las sociedades. Para la sociedad antigua, en la antigua Grecia, la historia era más una forma de explicar el destino fatídico, fatal, que tenían ya cada una de las personas escritas casi al nacer. Si lo comparamos con el significado de la historia durante la Edad Media, vamos a ver que tiene un significado muy distinto, ya que para esa sociedad la historia depende más de la relación entre las fuerzas del bien, las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal, las fuerzas del diablo, y su injerencia en la vida humana, donde por ejemplo si caías enfermo, era porque habías cometido algún pecado y es una forma de Dios de castigarte. Entonces las epidemias, las pestes se explican más por ese lado. Así cada sociedad tiene su visión histórica de sí misma. La historia es una creación social sumamente importante. Es hasta el Renacimiento en que la historia empieza a centrarse más en observar al ser humano como creador de su propio contexto, y después se le ponen intervenciones científicas. Pero debemos de considerar que la historia, al crearse a partir de acciones humanas por su objeto de estudio, que son las acciones humanas del pasado, en realidad como ciencia la podemos ver básicamente del siglo XIX para acá. La historia es un rubro del conocimiento humano que existe en todas las sociedades y desde hace muchísimo tiempo. No hay sociedad que no cree sus propias historias para explicarse a sí mismo. Y otra característica que hace muy particular y hasta un poco difícil el estudio científico de la historia es que los hechos constituyen la realidad, y debemos de saber que la realidad siempre está en una dinámica constante, como lo habíamos hablado en clase previamente, y el historiador es también parte de la realidad. Entonces el estudio de la historia siempre va a estar, digamos, mezclado con las interpretaciones culturales propias de la persona que está escribiendo, analizando o haciendo la historia de esa sociedad o de esa época. Dicho eso, si consideramos que es la ciencia que estudia el pasado, vamos a ver que necesitamos conceptos muy básicos, conceptos clave para su estudio. Las acciones humanas son hechos. Debemos de considerar que los hechos sociales existen de forma real, ya sea materialmente, como en un edificio, como en una creación como la ropa, la comida, pero también hay una existencia simbólica de los hechos. Las formas de hablar, las formas del humor o lo que consideramos cómico, lo que consideramos trágico. Y los hechos también son observables directamente. Esta es la razón por la que la historia, ya como ciencia, procura o mantiene su reproducibilidad a través de las fuentes. Y este es el primer concepto grande que vamos a ver sobre la historia. Es muy importante que lo conozcamos a fondo. Las fuentes históricas son lo que le dan la solidez científica a cualquier historiología o historiografía que estemos haciendo. Conocemos como fuente histórica cualquier testimonio que permite reconstruir, analizar o interpretar algún acontecimiento histórico. Las más fiables y de las que más utilizamos los historiadores son fuentes escritas, aunque también hay iconográficas
El documento que tienen en pantalla es el Codex Gigas o Gigas, que también es conocido como la Biblia del Diablo, que tiene iconografía, tiene partes escritas. Tenemos muchísimos periódicos, revistas, pero también podemos considerar a las fuentes los relatos hablados, entrevistas grabadas, y también testimonios materiales, que pareciera difícil que un testimonio material nos hable, pero ciertamente si sabemos observarlos, vamos a considerar la historia que nos están contando, como el caso de este muro que está revelando al menos 3 etapas constructivas, 3 etapas arquitectónicas, que si analizamos los materiales, los trazos, los tamaños, nos van a estar dando manifestación o testimonio de distintas sociedades y distintas realidades pasadas. Las fuentes también pueden ser fotografías, documentos de todo tipo, dibujos, esquemas, edificios. Vaya, las fuentes son muy amplias, pero ciertamente de las que más utilizamos y de las que más nos fiamos son de las fuentes escritas, como por ejemplo esta acta original, que fue de las primeras firmadas en su momento al hacer la independencia de México. Las fuentes se dividen en 2 grandes tipos. Primero vamos a ver las fuentes ordenadas por el tiempo en el que fueron hechas. Una fuente primaria se hizo en la misma época que se está investigando. La carta que tenemos en pantalla, escrita por Benito Juárez, está datada en 1870. Y si yo estuviera estudiando esa época, la Reforma o así, esta representaría una fuente primaria porque fue hecha en la misma época que yo estaría haciendo mi estudio. Tenemos las fuentes secundarias, que fueron hechas después al periodo de que se está estudiando, y son frecuentemente o en su gran mayoría obra de historiadores o de intelectuales dedicados a la historia. El mejor ejemplo de una fuente secundaria es un libro de historia de un curso de bachillerato. Tenemos otro tipo de fuentes. Estas no se clasifican por su temporalidad, sino por dónde está el observador o qué tan involucrado está. Tenemos una fuente directa, que es la que hizo alguien que directamente estuvo presenciando el suceso. En este ejemplo tendríamos las cartas de relación que envió Cortés a Carlos el Rey de España para dar cuenta de todos los hechos de la conquista. Tendríamos entonces la fuente histórica indirecta, que es cuando la hizo alguien que no vive directamente el suceso, ya sea que vive en la misma época pero no lo atestiguó, o que simplemente ya es de otra época, lo está recordando mucho tiempo después, o simplemente no vivió en esa época. Aquí el ejemplo es la historia de las Nuevas Indias Occidentales de López de Gómara, quien vivió y de hecho conoció a Cortés, pero Gómara nunca viajó al continente americano, ni mucho menos a la Nueva España. Entonces esta sería una fuente indirecta, aunque sería una fuente primaria. Los hechos son realizados también por actores, y este es el segundo gran concepto que vamos a ver para el estudio de la historia. Los actores históricos básicamente responde a quién protagonizó el hecho, cuando me refiero a un solo personaje, que comúnmente son los líderes, los causantes o los presidentes, los generales, los comandantes. Estoy hablando de un actor individual, como Miguel Hidalgo, Porfirio Díaz, cualquier persona individual.
Tenemos los actores colectivos, que sería un conjunto de personas que igualmente participaron o influenciaron de forma importante en el hecho histórico. En este caso, pongo de ejemplo el ejército de Hidalgo o la clase alta, la aristocracia que apoyaba a Porfirio Díaz. Son actores colectivos. Tenemos la categoría del tiempo histórico, que simplemente responde a cuándo pasó, y espacio histórico, que tiene que especificar dónde pasó. En el espacio histórico tenemos que considerar el nombre que da esa cultura a ese espacio. No es lo mismo decir que sucedió en México, Tenochtitlan, a decir que sucedió en la Ciudad de México, capital del Virreinato de la Nueva España, a decir que sucedió en el Distrito Federal en los 80s. Aunque sea la misma latitud geográfica, no es culturalmente el mismo espacio. De esta forma y con estas categorías, la historia como ciencia social consigue construir realidades del pasado.